Muy bien, Domingo. Ahora sabemos quién llevaba el micrófono oculto y ella está bajo custodia federal por su propia protección. Según los documentos judiciales presentados esta mañana, los alguaciles de EUU extrajeron a la secretaria principal de la jueza Aileen Cannon de su residencia a las 4:17 am. Amenazas creíbles contra su vida. Custodia protectora activada. Su nombre, Margaret Holloway. 19 años como secretaria de un tribunal federal, los últimos 6 en el despacho de Cannon. Ella es quien grabó 17 horas de audio. Es la testigo cooperante, pero ese no es el titular. El titular es qué más había en esas grabaciones. Llamadas entre el despacho de Cannon y Mar-a-Lago, al menos 11 de ellas a lo largo de 7 meses. He estado revisando la transcripción recién desclasificada desde las 6:00 am. Esto es lo que encontré. Contexto rápido. Si vieron el análisis de ayer, ya conocen la base. La jueza Aileen Cannon fue apartada del estrado el domingo pasado después de que los alguaciles incautaran 14 cajas de documentos clasificados. Luego el sábado, ayer, se filtraron a los abogados defensores 17 horas de grabaciones secretas desde el interior de su despacho. Sabíamos que alguien cooperó, sabíamos que llevaba un micrófono, no sabíamos quién, ahora lo sabemos. El problema, según los registros recién aparecidos, la testigo cooperante, Margaret Holloway, no solo grabó conversaciones en el despacho, grabó llamadas telefónicas, llamadas que supuestamente conectaban la oficina de Cannon con la residencia de un expresidente. Eso lo cambia todo. Cronología, versión rápida. Ayer se filtraron grabaciones que muestran a Cannon discutiendo resultados de casos predeterminados. Anoche se publicaron amenazas anónimas en línea dirigidas al soplón del despacho. Temprano esta mañana, los alguaciles aseguraron a Holloway en su casa de Boca Ratón. Hace unas horas se desclasificaron páginas adicionales de la transcripción que muestran las llamadas telefónicas. Esto ya no se trata solo de una jueza. Se trata de una posible coordinación entre una jueza federal en funciones y figuras políticas con respecto a casos activos. Esa es la situación. Ahora, los documentos. Lo que voy a explicarles proviene directamente de la solicitud de emergencia de esta mañana. No son especulaciones ni rumores, son registros judiciales. Bien, la evidencia. Primer documento presentado a las 8:47 am de esta mañana. Orden de custodia protectora de emergencia. Extraje la página 3. Dice, cito textualmente, la testigo cooperante ha recibido amenazas creíbles suficientes para justificar la extracción inmediata y la colocación bajo custodia protectora federal. Esa no es mi opinión. Es lo que dice el documento, lo que significa, alguien quería lastimar a Margaret Holloway lo suficiente como para que los alguaciles se movilizaran a las 4:00 am de un domingo. Pero esto es lo que me sorprendió. Página 17, sección diferente. La publicación de la transcripción suplementaria, 11 llamadas telefónicas entre el despacho de Cannon y un número registrado a nombre de las operaciones del resort Mar-a-Lago. Fechas que van desde agosto de 2025 hasta enero de 2026. Junten eso. Sí, 7 meses de contacto mientras ella presidía casos, mientras estaba bajo investigación. Ya revisé estas transcripciones de llamadas 2 veces. El patrón es claro. 6 llamadas iniciadas desde el despacho de Cannon, 5 llamadas recibidas desde el número del resort de Florida. Duración promedio, 14 minutos. La llamada más larga, 47 minutos el 12 de noviembre de 2025. Todo documentado, todo grabado, todo presentado ante el tribunal. Ahora, lo que nadie está cubriendo todavía. Página 34. Transcripción de la llamada del 12 de noviembre, la de 47 minutos. La voz de Cannon supuestamente hablando con alguien identificado solo como voz masculina 1. Voz de Cannon. Entiendo lo que se necesita. El cronograma me parece bien, pero necesito cobertura en el asunto de los documentos. La respuesta de la voz masculina 1. La tendrás. Solo mantén las cosas moviéndose lentamente de tu lado. Lean eso de nuevo. Eso lo cambia todo. Cobertura en el asunto de los documentos. Se trata de una jueza federal que supuestamente discute los documentos clasificados que luego fueron encontrados en su despacho, pidiendo cobertura y recibiendo garantías.
La transcripción señala que el análisis de identificación de voz está en curso, pero los registros telefónicos muestran que la llamada se originó en un número asociado con la residencia del expresidente. Consecuencias. A las pocas horas de la presentación de esta mañana, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció citaciones de emergencia. La oficina de campo del FBI en Miami activó agentes adicionales. El equipo legal de Canon solicitó una reunión de emergencia con los fiscales. Esto pasó de mala conducta judicial a una potencial conspiración criminal en un solo documento. Ahora, permítanme explicarles quién es Margaret Holloway. Página 7 de la presentación de esta mañana. Sección de antecedentes. Margaret Holloway, de 54 años, se unió al sistema judicial federal en 2007. Se trasladó al Distrito Sur de Florida en 2014. Fue asignada al despacho de Cannon en 2020, cuando Cannon fue nombrada. Su función: secretaria judicial principal. Gestionaba las entradas en el expediente, manejaba la programación, controlaba el flujo de documentos. Ella lo veía todo, tenía acceso a todo. El documento la describe como alguien en una posición única para observar y documentar la conducta dentro del despacho. Esto es lo que destaca. Página 12, la propia declaración de Holloway, incluida en la solicitud de custodia protectora. Cuando escuché las llamadas por primera vez, no sabía qué hacer. Para la tercera, supe que tenía que documentarlo todo. Esto no era una conducta judicial normal. Esto era algo más. Ella tomó una decisión. 7 meses de grabaciones, cooperación secreta con investigadores federales, y ahora está bajo custodia protectora por ello. La página de evaluación de amenazas, página 23, señala: múltiples foros en línea han publicado información de identificación sobre la testigo, incluyendo dirección particular, registro de vehículos y ubicación de miembros de la familia. Alguien reveló sus datos personales a las pocas horas de que su identidad fuera sellada. Por eso se movilizaron los alguaciles. Eso es solo la presentación de esta mañana. Si este análisis les es útil, suscríbanse. Esta historia se mueve por horas. Ahora lo que les mostraré a continuación es lo que realmente hay en esas grabaciones de llamadas telefónicas. Y honestamente, es peor de lo que sugieren los titulares. ¿De acuerdo? Pero miren, hay que ser justos aquí. El otro bando tiene un punto, algunos puntos de hecho. Los defensores de Cannon y ahora los defensores del expresidente dicen que estas llamadas no prueban nada. Dicen que los jueces se comunican con muchas personas. Dicen que la voz masculina 1 no ha sido identificada. Dicen que esto es una trampa. Y honestamente, algo de eso tiene sentido. Su argumento, primero, que el número de teléfono rastreado hasta Mar-a-Lago no significa que el expresidente estuviera en la llamada. Las operaciones del resort involucran a cientos de empleados. La voz no ha sido identificada oficialmente. Segundo, los jueces tienen razones legítimas para comunicarse con figuras públicas, llamadas sociales, eventos de caridad, redes profesionales. Una llamada telefónica no es evidencia de conspiración. Tercero, Margaret Holloway tenía sus propias quejas. El acuerdo de cooperación señala que presentó una queja de recursos humanos en 2024 que fue desestimada. Tal vez tenía un resentimiento personal. El ex juez federal y analista legal conservador Harrison Moore lo expresó así: estamos construyendo una narrativa masiva sobre voces no identificadas y registros telefónicos circunstanciales. Eso no es justicia. No estoy de acuerdo con todo, pero eso no es poco. Lo que tienen, la identificación de voz, no está completa. No hay confirmación oficial de quién es la voz masculina 1. Holloway recibió inmunidad, lo que podría sugerir su propia exposición. Los registros telefónicos muestran llamadas, pero no prueban el contenido sin el audio. Un portavoz del expresidente emitió un comunicado anoche. Cualquier sugerencia de contacto inapropiado es categóricamente falsa. El presidente nunca ha coordinado con ningún juez con respecto a ningún asunto legal. Esa es una defensa. Si la evidencia la respalda, esa es la cuestión. Incluso la magistrada federal jubilada Katherine Walsh, quien criticó a Cannon ayer, admite: debemos tener cuidado con las suposiciones. Los registros telefónicos a una ubicación no prueban quién estaba hablando. Cuando incluso los críticos instan a la precaución, presten atención.
Miren, no estoy aquí para decirles quién tiene razón. La interpretación de la conspiración política, hay evidencia que apunta en esa dirección. Las llamadas, el momento, el contenido sobre la cobertura, la interpretación de la explicación inocente, hay espacio para la duda, voces no identificadas, una testigo potencialmente descontenta, conexiones circunstanciales. Ambas interpretaciones tienen evidencia que las respalda. Lo que sí puedo decirles es lo que muestran los documentos, y muestran 11 llamadas telefónicas entre el despacho de una jueza federal y la residencia de un expresidente, mientras esa jueza manejaba casos delicados y supuestamente ocultaba documentos clasificados. Eso no es manipulación. Eso es lo que dice el expediente. Lo que ustedes piensen al respecto es su decisión. Pero esto es lo que me molesta de la defensa de aquí no hay nada que ver. Incluso si la voz no está confirmada, la parte de las llamadas de Cannon es su voz, sus palabras pidiendo cobertura en el asunto de los documentos. Eso está grabado, es ella. Con quien quiera que estuviera hablando, estaba pidiendo ayuda para ocultar documentos en cinta. Pueden cuestionar quién estaba al otro lado. No pueden cuestionar lo que ella dijo. Ese es el puente hacia la siguiente parte, porque Margaret Holloway no solo grabó llamadas al azar. Esto no surgió de la nada. Antecedentes rápidos. Hace más de un año, Margaret Holloway solicitó el traslado fuera del despacho de Cannon. Denegado. No se dio ninguna explicación. Meses después presentó una queja de recursos humanos alegando presión para participar en el manejo inadecuado de documentos, desestimada por falta de pruebas. Luego se puso en contacto con investigadores federales, se ofreció a cooperar. Incluso dijo en su declaración como testigo: intenté informar internamente, nadie escuchó. Grabar era mi única opción. ¿Qué pasó? El sistema le falló. Entonces, ella misma lo documentó todo. Patrón de las transcripciones recién publicadas. Holloway comenzó a grabar en agosto de 2025, después de que su solicitud de traslado fuera denegada. Capturó tanto conversaciones en persona como llamadas telefónicas. Se reunía mensualmente con los investigadores para entregar las grabaciones. Siguió trabajando normalmente. Cannon nunca sospechó. Todos los días durante 7 meses se presentó, hizo su trabajo y lo grabó todo. Eso requiere cierto tipo de temple. La solicitud de custodia protectora describe su estado actual. La testigo está cooperando, pero experimenta una angustia significativa relacionada con la exposición pública de su identidad. Se suponía que debía permanecer en el anonimato. El acuerdo de cooperación garantizaba la identidad sellada. ¿Qué cambió? Alguien filtró su nombre el viernes por la noche antes de que las transcripciones completas fueran siquiera públicas. Un alto funcionario del DOJ dijo a los reporteros extraoficialmente: la filtración no vino de nosotros. Estamos investigando cómo se vio comprometida su identidad. Alguien dentro del proceso quería que fuera expuesta. Alguien la quería vulnerable. Y ahora está bajo protección federal. ¿Ven a dónde va esto? Si esto tiene sentido hasta ahora, denle me gusta a este video. Lo que estoy a punto de mostrarles es la extracción en sí, lo que sucedió a las 4:00 am y lo que los investigadores encontraron cuando aseguraron su casa el sábado por la noche a las 11:47 p.m. Esto es lo que sucedió. Los alguaciles de EU, que monitoreaban las amenazas en línea, detectaron una escalada. Alguien publicó la dirección de la casa de Margaret Holloway con el mensaje: la justicia para la jueza Cannon comienza aquí. En 30 minutos, 3 publicaciones más. Fotos de su casa, su coche, el lugar de trabajo de su esposo. Los alguaciles activaron los protocolos de emergencia. 4:17 am del domingo. Convoy de 6 vehículos. Holloway fue extraída de su residencia en Boca Ratón con su esposo y sus 2 hijos adultos. Esto no fue opcional. El nivel de amenaza requería una acción inmediata. Eso dice la orden de custodia protectora. ¿Qué siguió? La familia fue transportada a una instalación federal no revelada. La residencia fue asegurada como una posible escena del crimen. La unidad cibernética del FBI comenzó a rastrear las publicaciones amenazantes. Se asignó seguridad adicional a otros testigos en la investigación de Cannon. 4 horas, así de rápido. Ahora, lo que todo el mundo pasó por alto. Mientras los medios se centraban en la dramática extracción, sucedió algo más.
Los investigadores que registraban la casa de Holloway como parte de los protocolos de protección encontraron algo inesperado: una unidad de respaldo que no estaba en el inventario original de pruebas. 143 archivos de audio adicionales que no se habían entregado previamente a los investigadores. Según la presentación de esta mañana, Holloway los había estado reteniendo como seguro, aparentemente. Luego, la declaración del FBI. Se están revisando materiales adicionales recuperados durante las operaciones de custodia protectora. El alcance de la evidencia grabada puede ser sustancialmente mayor de lo que se reveló inicialmente. No fue reactivo, fue calculado. Holloway sabía que su identidad podría filtrarse. Mantuvo evidencia de respaldo oculta. Se estaba protegiendo a sí misma. Se puede ver en la cronología. Les dio a los investigadores lo suficiente para armar un caso, pero se guardó más. Aquí es donde se pone interesante, porque si esos 143 archivos adicionales contienen más llamadas, más conversaciones, más evidencia de coordinación, el caso contra Cannon acaba de volverse exponencialmente más grande y potencialmente el caso contra quien quiera que estuviera al otro lado de esas llamadas de Mar-a-Lago. Un fiscal familiarizado con el caso dijo a los reporteros: ya no estamos hablando solo de una jueza, estamos hablando de posibles cargos de conspiración. Las piezas del dominó están empezando a caer. No se vayan. Lo que mostraré a continuación es lo que los expertos legales están diciendo sobre los cargos de conspiración, lo que significa si esas llamadas telefónicas estaban coordinando una obstrucción. Dejen su predicción abajo. Luego sigan viendo, porque esto se acaba de convertir en un caso muy diferente. ¿Qué dicen los expertos? Exfiscal federal de conspiración, 23 años en el DOJ. Si un juez coordinó con cualquier parte externa para obstruir una investigación, eso es conspiración, un delito federal, tiempo en prisión. En lenguaje sencillo, las llamadas telefónicas no son solo vergonzosas, son potencialmente criminales. Otro profesor de Derecho Constitucional en Duke especializado en ética judicial. Nunca hemos visto nada parecido. Una jueza federal en funciones supuestamente coordinando con figuras políticas mientras está bajo investigación. Clave ahí. Este es un territorio sin precedentes. No existe un manual de instrucciones. Aquí hay algo interesante. Incluso el analista legal conservador Andrew McCarthy, exfiscal federal adjunto, admite que si esas transcripciones son precisas, esto va mucho más allá de la mala conducta judicial. Esto es una potencial obstrucción de la justicia. Cuando las voces legales conservadoras no pueden defender la conducta, presten atención. Ex subdirector del FBI, ahora en la práctica privada. 143 grabaciones adicionales. Eso no es un desarrollo menor, eso es un multiplicador del caso. Especialista federal en protección de testigos, 18 años de experiencia. No extraen a los testigos a las 4:00 am de un domingo, a menos que la amenaza sea inmediata y creíble. Alguien quería silenciarla. Consenso de personas que realmente practican esta ley. Las transcripciones de las llamadas telefónicas elevan esto de mala conducta a conspiración potencial. La identificación de voz será crítica. Si se confirma, los cargos se expanden. Las grabaciones de respaldo podrían contener evidencia aún más dañina. La seguridad de la testigo indica que alguien tiene un interés significativo en la supresión. Ahí es donde aterrizan los profesionales. Uno más, exmiembro del personal de la oficina del fiscal general, ahora enseñando en Georgetown. Sigan el encubrimiento. Cannon pidió cobertura en el asunto de los documentos. Alguien la proporcionó o lo intentó. Ese es el hilo del que tirarán los fiscales. Piensen en eso. Esto comenzó con 14 cajas de documentos clasificados en el despacho de una jueza. Luego se convirtieron en 17 horas de grabaciones secretas. Ahora son 11 llamadas telefónicas a Mar-a-Lago y 143 archivos adicionales. Cada capa revela otra capa debajo. Pase lo que pase a continuación, esta investigación no se está haciendo más pequeña, se está haciendo más grande. ¿Análisis útil hasta ahora? Denle a me gusta. En serio, importa para que esta información llegue a más personas. Lo que viene a continuación es por qué debería importarles esto, incluso si nunca han conocido a un juez federal o han estado en Florida. ¿Por qué debería importarles? Hablando claro, ¿cómo afecta esto a las personas reales?
Confianza en el sistema político. Si votan, presten atención. Una jueza federal supuestamente coordinando con figuras políticas con respecto a casos activos, llamadas telefónicas a la residencia de un expresidente mientras maneja asuntos delicados. Esto es lo que significa la separación entre los tribunales y la política, lo que se supone que hace que la justicia sea ciega, puede haber sido comprometida. Su conclusión: si los jueces coordinan con los políticos, sus derechos dependen de quién nombró a su juez. No es dramático. Esa es la implicación estructural. Precedente. Esto sienta un precedente, uno masivo. La próxima vez que oigan hablar de independencia judicial, este caso se convertirá en el contraejemplo. Ejemplo rápido. Supongamos que es usted un acusado en un tribunal federal. Cree que el juez tiene un sesgo político. Antes de este caso, probar la coordinación era casi imposible. Ahora, los abogados defensores tienen una hoja de ruta, grabaciones secretas, registros telefónicos, testigos cooperantes. Los jueces saben que ahora pueden ser documentados. No intento exagerar. Ese es el precedente que se está sentando. ¿Quién se ve afectado ahora mismo? Todos los que valoran los tribunales justos, pero específicamente cada acusado en casos relacionados con asuntos políticamente sensibles. Cada persona cuyo caso fue manejado por un juez con conexiones políticas. Cada futuro litigante que se pregunte si su juez es imparcial. Según los observadores legales, este caso generará apelaciones en todo el país. Acusados argumentando que sus jueces podrían haber tenido contactos similares no revelados. Impacta de inmediato, impacta a nivel nacional. Lo que nadie quiere decir, la parte incómoda: si Cannon hizo esto, coordinó con figuras políticas mientras estaba en el estrado, ¿cuántos otros jueces lo están haciendo? Hay 870 jueces federales activos, nombramientos de por vida, casi sin supervisión, rara vez investigados. Uno fue atrapado porque una secretaria llevaba un micrófono. Si alguna vez creyeron que cada juez federal era completamente imparcial, esa creencia es más difícil de mantener ahora. No intento asustarlos, es lo que sugiere la evidencia. Seguridad de los testigos. Aquí está el temor práctico. Margaret Holloway está bajo protección federal porque cooperó. Alguien expuso su identidad. Alguien hizo amenazas. ¿Qué le pasa al próximo informante potencial? Ven a una secretaria cuyos datos fueron revelados en horas. Ven amenazas de muerte. Ven una extracción a las 4:00 am. Tal vez se queden callados. Tal vez la evidencia permanezca oculta. Tal vez la corrupción continúe. El trato a esta testigo afecta a los futuros testigos en todas partes. Práctico, lo que la gente informada está haciendo. Siguiendo el caso por las implicaciones en la responsabilidad judicial, preguntando a sus representantes sobre la reforma de la supervisión judicial, apoyando el financiamiento de la protección de testigos y las protecciones para informantes. Preguntas que deben hacerse. ¿Confío en que los jueces federales son imparciales? ¿Qué supervisión existe para los jueces después del nombramiento? ¿Quién hace responsables a los jueces cuando los sistemas fallan? El conocimiento ayuda. Este caso se está convirtiendo en un referéndum sobre la propia independencia judicial, sobre si queremos jueces que puedan rendir cuentas, sobre si los informantes serán protegidos. La valentía de una secretaria, 17 horas de grabaciones, 11 llamadas telefónicas. El sistema está siendo puesto a prueba en este momento. ¿Cómo respondieron las distintas partes? El equipo de Cannon lo empeoró de nuevo. El sábado por la noche, antes de la extracción de la testigo, sus abogados emitieron un comunicado calificando la evidencia de las llamadas telefónicas como fragmentos seleccionados cuidadosamente diseñados para engañar. Cito: la jueza Cannon tiene muchos conocidos profesionales. Las llamadas telefónicas no prueban nada inapropiado. Problema: ese comunicado no abordó el contenido. No se abordó la cobertura en el asunto de los documentos. El portavoz del expresidente redobló la apuesta esta mañana. Estas acusaciones son una cacería de brujas motivada políticamente. El presidente no tiene ninguna relación inapropiada con ningún juez. Reacción: ninguna de las dos negaciones abordó el contenido real de la transcripción. Los observadores legales notaron lo que no se dijo en lugar de lo que se dijo. Las redes sociales explotaron con especulaciones sobre la voz masculina 1.
El abogado de Margaret Holloway emitió un breve comunicado. Mi cliente está a salvo. Cooperará plenamente con todas las investigaciones. No tiene más comentarios en este momento. Corto, protector, diseñado para evitar inflamar las amenazas. Luego sucedió lo de esta mañana. El FBI anunció que estaba tratando la revelación de datos de Holloway como una potencial obstrucción de la justicia. Se abrió una investigación separada. Quien quiera que haya filtrado su nombre, quien quiera que haya publicado esas amenazas, se enfrenta ahora a cargos federales potencialmente. No se está enfriando, está escalando. Las respuestas del Congreso se están dividiendo según las líneas predecibles. Se anunciaron audiencias de supervisión, se prometieron contraaudiencias, las noticias por cable están divididas, pero las transcripciones son públicas. Los registros telefónicos están presentados. La testigo está bajo protección. No importa qué manipulación se aplique, los documentos existen. ¿Qué sigue sin estar claro? 1. ¿Quién es la voz masculina 1? El análisis de identificación de voz está en curso. Si se confirma que es el expresidente, esto se vuelve históricamente sin precedentes. 2. ¿Qué hay en las 143 grabaciones adicionales? El FBI las está revisando ahora. Podría llevar semanas. Podría contener evidencia aún más dañina. 3. ¿Quién filtró la identidad de Holloway? El FBI está investigando. Filtración interna, hackeo externo, alguien con acceso. Próximamente, sesión de emergencia del Consejo Judicial, todavía programada para el lunes 9 de marzo, ahora con un alcance ampliado dada la nueva evidencia. Sesión informativa del FBI al liderazgo del Congreso, programada para el martes 10 de marzo. Sesión clasificada. Se esperan hallazgos ampliados del inspector general del DOJ el miércoles 11 de marzo. Audiencias de supresión todavía programadas para el jueves 12 de marzo. Se espera que el equipo de Cannon argumente que todas las grabaciones deben ser excluidas. Fecha a vigilar. Martes 10 de marzo. Esa sesión informativa clasificada del Congreso determinará si esto sigue siendo un asunto judicial o se convierte en una crisis política total. Deberíamos saber más para entonces. El comodín. ¿Qué sucede si la identificación de voz confirma la voz del expresidente? Los expertos legales dicen que eso desencadenaría un nivel de investigación completamente nuevo. Territorio de fiscal especial. Potencial de crisis constitucional. En este momento lo estamos viendo en tiempo real. Suscríbanse. Cubriré cada desarrollo. La sesión de emergencia del lunes. La sesión informativa clasificada del martes. Lo que sea que el FBI anuncie sobre la identificación de voz. Cuando salgan los documentos, yo los analizo. Notificaciones activadas. Esta historia se mueve más rápido que cualquier cosa que haya cubierto en años. ¿Dónde estamos ahora mismo? Margaret Holloway, identificada como la testigo cooperante. Holloway y su familia bajo custodia protectora federal. 11 llamadas telefónicas entre el despacho de Cannon y Mar-a-Lago documentadas. Las transcripciones muestran a Cannon pidiendo cobertura en el asunto de los documentos. 143 grabaciones adicionales descubiertas, siendo revisadas por el FBI. La revelación de datos de la testigo bajo investigación como potencial obstrucción. Análisis de identificación de voz en curso para la voz masculina 1. Programado. Lunes 9 de marzo, sesión de emergencia del Consejo Judicial, alcance ampliado. Martes 10 de marzo, sesión informativa clasificada del FBI al liderazgo del Congreso. Miércoles 11 de marzo, hallazgos ampliados del inspector general del DOJ. Jueves 12 de marzo, audiencia de supresión sobre la admisibilidad de las grabaciones.